batalla de los gallos! Cuando te subes a un escenario y tu hobby se convierte en tu profesión, cuando aquello que amabas y a lo que entregaste tu tiempo sin esperar nada a cambio empieza a ser tu identidad, esa imagen que construye el mundo de ti sin conocerte realmente y que difícilmente puedes sacarte de encima, tu vida cambia. Nunca esperé vivir de esto, ni imaginé que mi vida llegaría a ser como es hoy solo porque un día decidí improvisar y no dejé de hacerlo. Quizás por eso me olvido de todo lo que supone, de todo lo que implica, de todo eso que soy para el mundo. Un mundo para el que antes no era nadie y para el que ahora soy Bennett. Y en el fondo lo soy. Pero Bennett solo es una pequeña parte de un todo que se remonta mucho antes del rap, del freestyle y del propio Bennett. Arriba me piden ruido. Abajo busco silencio. Ese silencio que siempre me ha acompañado y que cada vez me resulta más difícil encontrar, pero ese silencio que le da sentido a todo. Porque sin silencio no habría Javi, sin Javi no habría Bennett y sin Bennett no habría ruido. Me llamo Javier Bonet, tengo 22 años, pero la mayoría me conocéis como Bennett. Los chavales. Díselo. ¿Cómo es? Dando la grasa, coño. Díselo. Llevo viviendo en Madrid toda la vida. Los 22 años de vida que llevo los llevo viviendo aquí, en esta misma casa, en este mismo barrio y siempre he estado aquí. Algo que me preguntan mucho la gente es que si mi hermano ha cambiado, porque claro, en muy poco tiempo ha crecido muchísimo y yo realmente a nivel fama yo le veo la misma persona. Javi es un hijo súper cariñoso desde pequeño, es muy alegre, siempre está pendiente de los demás, es el que más besos y abrazos me da de los tres. En casa somos 5, hemos sido 5 siempre, menos ahora que mi hermano se ha ido a estudiar a Nueva York. Marinero callejero nunca llegó a buen puerto. Chavales por la calle pasan noches despiertos. Se saben de memoria todos los puntos de encuentro. Contratos de palabra, operaciones de encubierto. Las horas se me van y aún así las mal invierto. Cada vez queda menos para llegar al infierno. A veces voy tan ciego que es que... Desde siempre ha habido música en mi casa porque mis dos padres son músicos, los dos. Creo que el hecho de haber estudiado música sí le ha tenido que dar y le tiene que dar una base, ¿no? Porque la música implica una psicomotricidad que pocas cosas tienen, es decir, un control del espacio, del tiempo y, bueno, sin duda alguna el ritmo. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Club del Arte. Hoy les vamos a enseñar cómo un niño de 11 años nos toca una pieza con el violín. Vengan y véanlo. Claro, Club del Arte siempre. A ver, Como con 14 años descubrí el freestyle, que fue la primera toma de contacto. Y ya con 17 años, cuando fue en la playa, que un amigo mío de la playa era fan de las batallas y me enseñó algún fragmento de la Nacional del 2015. ¡Yo no soy un idiota! ¡Arcano improvisa, sabes ser idiota! Las batallas de parque, la verdad que fueron una etapa
bastante bonita y bastante variopinta. No te baila zumba cuando tumba el avispero, porque siempre te retumba a ti, te tumban los raperos. Dentro de este boom clap sí que suena más certero, ya ha llegado la purga para purgar y sus raperos. Me enteré de que había un grupo de chavales de un curso menos que yo, del Cardenal Cisneros, que se juntaban a rapear en el callejón de al lado. CSQ, Madrid City, toda la vida entre la espada y el graffiti. Si ahora estoy en calma soy un guiri, por mí repartimos la penuria 50-50, que yo lo veo claro como el whisky del mini. Ayer me gasté el money así que hoy se finí, me comen los nervios por eso estoy skinny, es que ni sentirme débil me impide comerme el ring. Para mí Callejón Squad es la gente que somos y todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor. O sea, para mí Callejón Squad no es solo los integrantes. Nosotros no éramos un grupo, como tal no habíamos decidido somos un grupo. De hecho, Javi ha contribuido a que nos sintamos como grupo, ¿no? La esencia del Callejón Squad es precisamente los chavales. Es decir, en Callejón Squad nunca ha habido un filtro de no, es que tienes que hacer este tipo de música o tienes que estar haciendo este tipo de proyecto. ¿Sabes? No es una crew como tal en el sentido de somos una crew porque somos un grupo. No somos un grupo de rap, somos un grupo más allá del rap. Entonces Callejón Squad es todo eso que hacen los chavales que sentimos parte del callejón. Me levanto con la cara de espanto y el aliento de negrita que tumba en el banco. Desde peque cabezón siempre tengo la razón, aun sabiendo que sus argumentos van ganando. En el cielo escampa pero pa' mí no tanto, y los pensamientos de odio por dentro están diluviando. Tengo que canalizarlos y entrar en razón para quitarle presión a esta voz que me está hablando. Yo he conocido mucha gente dentro del freestyle a nivel, pues eso, yo he ido con Javi a la Internacional de Argentina, a la de aquí de España y tal, y he conocido a mucha gente dentro del freestyle, y de todas las personas que se lo podían tener creído, para mí Javi es la persona que más creído se lo podría tener y la que menos se lo tiene. Ser el prota de la movie a los George Clooney, acabar cuando empecé la uni, recorrer el Sahara en un buggy, teniendo al lado tu pubis, el tesoro de los Goonies, tragar caviar como goblins, un productor con 1 millón de plugins, ser leyenda como Rooney, Dios como Anubis, dirigir mi peli, Stanley Kubrick, quise el Mercedes sin tener para Renault. Javi es personalidad, básicamente, porque es raro ver a alguien dentro del gremio que es como él, porque al final ni hace las cosas como los demás, está retratado, ni piensa como los demás, ni se ofusca como los demás, ni entrena como los demás, ni se lo toma competitivamente radical como los demás, por así decirlo. Entonces, para mí eso es lo que más le define. El puto Javi, tío, que le van a llegar la puta vida. Hermano, si tienes que esperar 10 minutitos... No, 15. Hijo puta. La amistad para mí al final lo significa prácticamente todo, porque si con la familia tienes ese vínculo irrompible de que es tu familia, con los amigos creo que es lo mismo, pero tú has elegido con quién forjas ese vínculo, ¿sabes? Con la familia es más innato, con los amigos lo has elegido tú. Recuerdo que al principio nosotros solo nos juntábamos, que hacíamos nuestras batallas entre nosotros, pero nunca habíamos ido a una batalla organizada. Yo me empecé a apuntar a Pressing Rap, que es una organización que surgió un poco por gente que quería otro ambiente distinto a Full Rap y empezaron a hacer esas batallas. Te dijo a ti, compadre, porque eres todo malo, y ahora mismo en un momento con 2 rimas te las claro. Hasta para la Red Bull tienes un nivel muy malo, pero te llevan la experiencia y 30 latas de regalo. Entonces yo al apuntarme a esas batallas, en mi primera batalla de Pressing Rap, ya me tocó gente que tenía cierto nombre en ese momento en la Full Rap. La gente no te dijo lo que quieres tu rapero, porque vine yo y me hice con todo tu guero. En 2 semanas yo ya te echo un culo nuevo, cuando llegues a Argentina tú me vas a echar de menos. Es como que dentro de esa competición ya se me empezó a conocer a mí, ¿sabes? Ya era como... La gente ya al final iba a la Pressing Rap porque ahí era donde ibas a ver a Bennett. 3, 2, 1...
hay un momento que marca el antes y el después de Javi a nivel social, en el momento en el que la gente le empezó a conocer, fue cuando hizo la batalla contra Clan. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, te suelto como el humo. En mi abarro vos te dicen pelotudo. ¿Acaso soy el pelotón? Tengo 2 huevos peludos. Te lo puedo ya meter por culo. Fue un poco la lucha del chaval desconocido que está ante 200 personas, de las cuales 150 no le conocen de absolutamente nada y han venido realmente a ver al chaval al que tengo enfrente, con el apoyo que yo tenía de mis colegas que estaban ahí y las 20, 30 personas que me conocían del parque y que me tenían cariño de coincidir conmigo en el parque y confiaban en mí y me estaban apoyando para que intentara ganar a Clan. ¡Tranca, tranca! ¡Que recién arranca! Hermano de atacos de sampleo son de reyes. ¿Quieres comprobar que no estás normal que atropelle? Sabes de graffiti, más bien eres Popeye, porque en sampleo igual o un taqueo del muelle. Para que sepa de cultura sobre el rap, te voy a reventar con el rap, pedirme. No, mi rap cuando sube si quieres decídelo. No estoy en zona del rap, solo reviento el perímetro. ¿Entiendes? Mi rap te arrasa, jefe. Sé lo que te pasa y sé lo que te mereces. Tú te vas a casa porque a mí me apetece y porque no vota Mufasa ni te salva NKS. Javi en esa batalla dio un nivel que había dado delante nuestro, pero era muy difícil demostrar el nivel que dabas delante de tus amigos, delante de tanta gente como era ese momento. 4, 3, 2, 1. Pasa Clan previo para ver, O sea, si llega a haber ganado, no se hubiera dado el bombo al haber perdido. Un tío con tanto talento perdiendo frente a la presión de esta otra persona tiene que pasar, impuesto por la organización y por los intereses de una persona ajena a lo que es el rap. El hecho de que me dieran perdedor y para mucha gente yo fuera el vencedor de esa batalla formó mucho más revuelo de madre mía, un chaval que no conoce de nadie, se ha follado al Clan y le han tongado, ¿sabes? Era lo que estaba en la boca de la gente en ese momento. El que me ha acompañado en esa etapa, sin duda, a todos los lados, ha sido Robledo. Sigue tu camino si quieres, porque cuando tú quieras no voy a estar para ti. Solo me llamas si te conviene, que después de todo quieres repetirla. Y sigue tu camino si quieres, vuelve cuando te conviene, sin que nadie se entere, lo hacemos casi. ¿Y tú qué? ¿Estás preparando más música nueva ahora? Bueno, estoy ahí trabajando, estoy ahí haciendo mis cosillas, quiero irme fuera, a trabajar con gente fuera que estoy hablando y eso. Y de momento, bien, dentro de lo que cabe y dentro de cómo están las cosas, bien. En relación con ese primer concierto en FMS Granada en el que yo fui tu corista. Ahí está. Y además me enteré de que era tu corista de camino al evento en coche. Que estuvimos y estuvimos ensayando en el tema coche, en el Mustang de Calero. Es verdad, Hasta Granada en coches de Madrid ensayando tu tema. Sí, ¿y tú qué tal? Y buen show. Yo bien, hermano, la verdad. ¿Tienes preparado algo? ¿Vas a hacer algo? Yo ahora estoy escribiendo mis cosillas y sobre todo con ganas de escribir, ¿sabes? Nada serio, sino tiempo escribiendo y para ganar eso, horas de escritura simplemente, ¿sabes? Sí. Más que pensando en sacar nada, pensando en avanzar en lo que es con las letras, ¿sabes? No, muy bien, tío. Además, a ti siempre se te da bien, tú siempre has tenido ganas de hacerlo y yo tengo ganas de escuchar algo ya. Sí, yo tengo ganas de escuchar algo ya. Yo ya he escuchado algo, yo he sido de los primeros con tus colegas de escuchar algo. Bueno, vale, eso te lo puedo comprar, eso te lo puedo comprar. Con tiempo. Pero me tienes que enseñar tú también ahí las cosas nuevas y nada, a ti te veo ya en un año en Miami tirándote tus temas. Espero que si algún día esté por ahí y vengas conmigo y lo disfrutemos como disfrutábamos en Miami, cuando no teníamos nada. Y mira dónde estamos, hermanos, ¿sabes? Y aquí fue donde empezó todo. Aquí fue donde empezó todo, ¿verdad? Que quién lo ha visto y quién lo ve, ¿eh? Y la de tardes que hemos echado aquí, porque eran muchas tardes. Y gracias a venir aquí, también hemos pasado otras cosas que bueno, pues que nos han dado viajes, nos han dado momentos y nos han dado de todo. Luego era el día cómodo de venir de jurado y sentarse aquí. Sentarse aquí así. ¿Te sentabas aquí así? Aquí en plan jurado, que se veía que no era el brazo. Yo creo que él lo que ha hecho en el mundo del freestyle es que, bajo mi punto de vista, el freestyle se estaba estancando en un punto en el que salen 1000 freestylers que son parecidos o son iguales. Entonces yo creo que él le ha dado un lavado de cara al freestyle. Creo que lo que él está haciendo y lo que él hace, lo que a él le sale natural, no se valoraba. Y creo que tuvo que llegar alguien que ese estilo que él hace haciendo freestyle sea tan bueno que el público, que los jurados, que todo el mundo lo empezase a valorar. Y la verdad que se ve muy fresco, por así decirlo, en
en este mundillo y creo que le ha aportado una fluidez y algo espectacularmente innovador al mundillo del freestyle. Como freestyler me considero precisamente un freestyler que sigue un poco la raíz y el origen del freestyle tal y como nació y tal y como es. Es decir, improvisar sin pensar absolutamente nada porque realmente estás partiendo de un género musical, entonces estás jugando a hacer música. Obviamente lo que dices es muy importante, pero como freestyler me considero una persona que mantiene los principios del freestyle tal y como lo conoció y tal y como le gusta, sin ser eso ni mejor ni peor que otras vertientes. ¿Tú ponte un beat ahí o qué? ¿Quieres un beat? Le pongo uno de los clásicos del CSQ. Pero bacano. Este es clasiquísimo. Reviéntalo. Lo reviento. Me piden que lo reviente. No hace más que me pidan que me concentre. Te ríes, pedazo de... no te insulto, haces bulto con la gente. Yo aún así sigo rapeando, improvisando, demostrando lo que está pasando, reventando. Cada base son las de ases que yo estoy sacando. Con la baraja y en baraja estar aterrizando. Tienes que bajar el volumen, primo, o si no al Eric le raya al vecino. Ya tú sabes, loco, que yo no soy tu timo. Estos palos su promo y su primo. Ya tú sabes que tiramos a dos, que es lo que no trato con retrasados. Estoy ready para vuestros halagos. Todos tenemos el graduado. Todos tenemos el graduado. ¿Sabes lo que digo, mi hermano? Hago la muletilla. Soy caro como coja chinchilla. Encima del colchón, como dice el Javi. Tú eres un tontón, ¿a qué hay más supilami? ¿Sabes lo que digo? Yo vengo de gratis. Dame 1500 que te la lío en el party. Ellos... Te la lío en el party. No me meto peri, pero bueno, da igual, loco, porque voy de Harry, aún con una botella de Bugali. Un par de más, que lo guap, le metemos como sin más, ay. No nos liamos, me la pela, loco, sabes que tenemos gramos de marihuana o de polen, tú ponme la tana y a ver cuántos pagan. Si no respondo hoy, llámame mañana, si no respondo mañana, ya te la sabes, pana. Así hasta el día en que te coja el teléfono, Cristina lo celebra, hermano, te lo cuento yo. El día que le toca tiene suerte, echa la lotería y ese día no la pierdes. Ese día no la pierdes. Al final, yo por cómo soy de personalidad y por cómo he sido siempre, el tiempo que he podido invertir en lo que yo quería, lo he querido invertir en estar con cierta gente y con mis amigos. Y al final, lo que más he disfrutado son las tardes y tardes que el tiempo lo he invertido en estar con esa gente, a veces hasta sin plan, simplemente estar entre nosotros. Con un micro le parto la cara, si lo quiero pana, te me encaras, no te paras, nunca llegas ni en la sala. Nos diferencian cosas claras, que tú pagas por la ropa que a mí me regalan. A mí siempre me ha gustado más este parque que el de Mende. No sé si por cercanía, porque es donde empecé a disfrutar más las batallas, porque me empecé a apuntar a la pressing y eso aquí, que es una etapa que recuerdo con cariño. Voy a decir una cosa que seguramente a muchísima gente que oiga esto le va a dar envidia. Fíjate si hemos recorrido kilómetros que me has cantado hasta temas. Sí. Que me has cantado hasta temas, temas, te he hecho los coros en tus temas y además todos esos viajes eran en coche o en la furgoneta de Marc o con Calero. Y el de Murcia, lo que dices tú, que nos enfrentamos ahí, que de hecho ese día fue el día que me di cuenta que las batallas me daban igual. Yo les tengo que dar las gracias a mi pana, clan, clan, suena la campana, clan, clan, suena la campana, pam, pam, te quedas con las ganas. Tuvimos una exhibición también tú contra mí, que eso no lo sabe nadie, pero tú y yo acordamos no tirarnos. Sí, es verdad, es verdad. Digo, mira, claro, porque había más gente. Tú contra era un 3 versus 3 y fue, vale, está. pues yo a ti no te tiro, tú a mí no me tiras y nos encargamos de los otros. Que luego me tiraste una vez y yo te contesté y ahí se acabó nuestra batalla. Fueron dos patrones. Oye, ha sido buena, lo piensas desde el comienzo. Estoy haciendo estilo y también pintando los lienzos. Me prometieron FMS y me lo pienso y lo único que me han traído es el equipo del descenso. ¿Entiendes? Por eso yo ni las pienso. Sigo con la misma, el trabajo encajo al esfuerzo. Tienes una pinta de ser un más tuerzo y tu patrocinador debería de ser Spencer. Al final, me acuerdo que además teníamos un grupo de WhatsApp, Walls, tú y yo, que nos habíamos empezado a hacer amigos precisamente en esa BDM de Murcia, que Walls, me acuerdo que me había hablado sin conocernos ni nada y me dijo, oye, he visto que vienes a Murcia, cualquier cosa que necesites, hermano. Y el día que llega a Murcia, sin conocerle, me llevó a su casa a comer y me invitó a comer en su casa. Es verdad. Y teníamos ese grupo de WhatsApp los tres que llevamos todo el año hablando de, venga, chavales, nos tenemos que
de clasificar los tres a la nacional, creo que fuimos cada uno a una regional distinta. Sí, él fue a la de Barcelona, yo a la de Sevilla y yo fui a Valencia. Y fui yo el único que no se clasificó, que perdí en cuartos con Hander. Y no me disgustó ni nada, pero sí que fue como, joder, tío, ¿sabes? En plan, llevamos todo el año en verdad, que lo que queremos es ir a la nacional y no lo conseguí. Pero claro, tenía la última oportunidad y dije, vale, bueno, tengo la última oportunidad todavía para ir. Lo que pasa es que era en Asturias y estaba Bota, que eso ya... Encima con la camisetita del Sporting, la bufanda, la pulsera, yo además todo. No he perdido un avión en mi vida. El primer avión que he perdido es ese y el único. Perdí el avión que iba. Por suerte mi familia estaba en León y iban a ir a verme a Gijón, que además creo que era la primera vez que me venían a ver a un escenario. Se llama Bota, yo no sé lo que se cree. Mi estilo le explota porque traigo RAP. Que te llames Bota sí que me huele muy bien, porque a ti te votan menos que al partido de UPyD. O sea, tú al final te clasificaste y dijimos, chavales, lo conseguimos. Sí, entré de reserva una semana antes y eso al final es mira, como que esa mala experiencia forma parte de una muy buena experiencia que fue el ganar la nacional, ¿sabes? Entonces, esos peros que podría haber ya no están. Claro. El mítico salto de cuando salté ahí y te fui corriendo a abrazar. Esa foto es la hostia, la verdad. Y habla mucho de toda la etapa que hemos estado hablando, porque al final ahí todos nos llevamos bien, pero siempre tiran más hacia un lado u otro, ¿sabes? No, y al final es lo que has compartido con la otra persona y esa foto salgo yo con los dos brazos levantados así en Red Bull y lo que más llamativo es porque yo estoy con mi cara de sí, he ganado, ¿sabes? Está Robledo por detrás dando un brinco, ¿sabes? Que parece que va a rematar de cabeza en el trafo y esa foto justo habla de todo eso que vimos. Javier es un chaval más de 22 años que, como todo el mundo, tiene sus movidas en su cabeza y sus cosas y que siempre ha ido como mi criterio por encima de todo y al final pues me he forjado a mí mismo como soy y simplemente soy una persona más, pero soy a mi manera y soy como soy yo, ¿sabes? Y no hay otro Javier, ¿sabes? Empecé escondiéndome para rapear, buscando rincones ocultos en el centro de Madrid donde nadie me escuchara y nada me molestase. He terminado rapeando para millones de personas que no saben apenas nada de mí y que siguen mis pasos desde rincones del mundo donde nunca pensé que llegaría a ver la más mínima noción de mi existencia. Voy a ratos como el cable de mi Focusrite, ya sé cómo puedo sacar beneficio. Te muevo el cuello y voy a pachas con el fisio. Desde mi balcón a tu edificio, molesto como un Viva España a mitad del aplauso. Los problemas que me causo a mí mismo por darle 2 vueltas de más. ¿Dónde está la calma? Dame coordenadas. Pa' mí no hacer nada es como cuando te congelas. Trato de mantener la mente ocupada, por ello gente preocupada. Este chaval no frena, tranquila mamá, ya se acaba la cuesta. Felinos buscando respuesta, la curiosidad fomentada por el roedor al que molesta. Tú eres mi caramelo.